Buenas noches a todos. Estamos una vez más aquí. Buenas noches, amados de Cristo. Este programa que llamamos Desde el Balcón debería de ser el programa número 73, si no me equivoco. 73. 73. Y estamos en Juan capítulo 10. La semana pasada llegamos al versículo 18 y más o menos desde ahí vamos a comenzar. Vamos a ver hasta dónde podremos llegar hoy. Yo me voy a ausentar algunos momentos para compartir en todos los grupos. El hermano va a hacer un resumen de lo que estamos viendo, el hermano Esteban. ¿Estás bien, amado? Gracias al Señor. Bueno, me alegro. Y va a orar. Y bueno, si ustedes desean colaborar con este ministerio, simplemente compartan por todos lados. Que el Señor bendiga la lectura y la interpretación y la aplicación de su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor para que disponga nuestros corazones a poder estudiar su palabra y a que el Señor ministre en nuestros corazones una vez más. Amado Dios, muchísimas gracias por permitirme a mí y a Mirko en esta tarde, un miércoles más que nos permite, Señor, estudiar tu palabra juntos para regocijarnos, para contemplarte, para callar toda ansiedad, toda angustia, toda inquietud, todo afán, todo aquello, Señor, que no nos permite descansar, a callarlo con el nombre de Jesús, contemplándote a ti, Señor, viéndote tan glorioso y sublime, como llegaste a Palestina, naciendo en un pesebre, por medio de una virgen, como tú siendo Dios te encarnaste y cómo te desenvolviste cumpliendo profecía tras profecía, andando firme hasta la cruz para pagar por el pecado de tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Gracias por haber perdonado todos nuestros pecados, por habernos lavado, liberado, porque ahora, Señor, ya no tenemos nada que perder. Somos tuyos y eternamente te adoraremos. Gracias, Señor. Queremos conocerte más en esta tarde. Queremos adorarte, queremos crecer en ti, Señor, y que nos muestres más de tu amor y de tu cariño. Que el poder de tu palabra penetre en nuestros corazones y que nos transforme, Señor. Que sigas cambiándonos. Amado Dios, gracias. Gracias por no dejarnos, gracias por ser tú, nuestro fiel amigo que siempre nos instruye, nos dirige, nos guía y nos guarda de tantos males. Gracias, Señor. En tu santo nombre, muchas gracias. Bendice a todos mis hermanos que estarán escuchando, a todos mis hermanos que están ahí sufriendo pruebas, luchando luchas, a veces saboreando el amargor de haber caído en el pecado, pero Señor también saboreando tu perdón y el dulce de tu amor. Te suplico que bendigas a tu pueblo por medio de este pequeño espacio de tiempo que nos permites tener para poder regocijarnos en tu palabra. Y por aquellos, Señor, que aunque están ciegos ante tanta belleza y tanta hermosura, te suplico, Cristo, que les des ojos para que te vean y un corazón nuevo para que te puedan amar. Dios Santo, obra. Y te damos las gracias por todas aquellas personas que han sido bendecidas, ministradas por medio de este humilde ministerio que nos permites desarrollar y perseverar. Señor, siendo para nosotros una gran bendición. Gracias, Cristo. En tu santo nombre encomendamos este tiempo y te damos las gracias a ti, Padre. Amén. Amén, amados hermanos y hermanas. Estamos en el Evangelio de Juan. Seguimos ahí. Seguimos allí, largo y tendido. El Evangelio de Juan, como no podemos dejar de repetir, es maravilloso. Vemos al apóstol Juan, el apóstol amado, llamado así, discípulo amado. Vemos como él apasionadamente es inspirado por Dios y va describiendo la persona de Cristo
sin dejar de un lado de qué es Dios y por otro lado qué es hombre, ¿no? Y a lo largo de cada capítulo que hemos ido leyendo, exponiendo, vamos viendo cómo Jesucristo entre milagro, entre confrontar, entre definirse a sí mismo, siempre va quedando cada vez más claro que Jesucristo es el Dios Todopoderoso encarnado, es Yahvé, al Dios aquel que los judíos no conocían, muchos de ellos, por ignorar a Jesucristo. Y ahora estamos en el capítulo 10, donde nos quedamos en el versículo 22, ¿no? Hasta el 18 habíamos hablado. Hasta el 18. Sí. Cómo él hablaba de la potestad que tenía, cómo él hablaba de que él era el buen pastor, hablaba de que era la puerta, hablaba de los falsos pastores, definía en un contexto, en un escenario que Jesucristo empezó a hablar en su relato para exponer quién tenía delante falsos maestros, falsos pastores que no pastoreaban a Israel conforme a las profecías, sino conforme a beneficios personales, conforme a política, pero no conforme a lo que el Señor, Dios Todopoderoso, ya había hablado en la Torá. Entonces, habla del 1 al versículo 6 del capítulo 10, monta, digámoslo así, un escenario donde luego el Señor Jesús interpretará el escenario. Habla de un escenario de aquellos que no entran por la puerta, sino que se cuelan. Habla de ese escenario de aquellos que son adinerados. Habla de un escenario de aquellas ovejas que escuchan una voz extraña que no es la del pastor. Y habla de un escenario donde luego él entrará en escena, llamándose a sí mismo como la puerta de las ovejas. Versículo 11, como el buen pastor, como aquel que ve venir el peligro y lo afronta de golpe. Y ahí hablamos del buen pastor, de aquel que decía que todo el que entrara por la puerta dice que hallaría pastos para su alma. El escenario ha sido montado, el mundo ha sido diseñado por Dios, el pecado ha entrado al mundo. El diablo se rebeló, Lucifer se rebeló, fue lanzado, engañó a la mujer, el pecado entró por medio de la mujer, luego el hombre cayó también. Pero luego vino el pacto, Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente y ésta le herirá en el calcañar. Estamos en Juan capítulo 10 y vamos a empezar hoy versículo 19 hacia adelante, pero ahora estamos haciendo un remember, un recordatorio de lo que estuvimos mirando la anterior vez. Y estamos hablando que primero lo que hizo Jesús en el capítulo 10 es hacer un escenario. Y así podemos paralelamente ver cómo este mundo es un escenario también, ¿no? Y eso viene del capítulo 9, que era el milagro de un ciego que ve la palabra de Jesús. Y todo el capítulo 9 y el 10 están conectados, ¿no? Y podemos decir en general, toda la epístola, obviamente, siendo palabra de Dios, perfecta, nos habla de la identidad de Jesucristo, ¿no? Y aquí en el capítulo 10 había hablado de estos falsos pastores, que eran los líderes religiosos, escribas, fariseos, que no amaban al Señor realmente porque no le conocían. Y de eso está hablando ahora, ¿no? Y Jesús habla de él como la puerta, que hay que entrar por él, el que entra hallará pastos, y habla de que los salteadores son los que no entran por Jesús. Y también vimos así que muchos hoy en día dicen ser maestros de las escrituras, pastores, algunos se atribuyen títulos que no existen más como apóstoles, etc., pero no pasan por Jesús, ¿no? Como único mediador. Saludos para Ricardo, sí, hermana, tú estás en Texas, mi hermano también está en Texas, en Kerry, y están sin luz desde hace 3 días, así que oramos por los hermanos y hermanas allí,
más de 5 o 6 millones de personas. ¿Quieres orar, hermano, ahora? Una corta oración. Podemos orar por esta gente. Tu hermano está ahí, ¿no? Con toda la familia. Así es. Hay mucha gente que está sin luz y no tienen calefacción, y esos lugares no están tan preparados, ¿no? Y oremos por aquellos que quizás no tienen cómo calentarse, ¿no? Quizás personas con dificultad. Si quieres orar, amado, oramos. Señor, te pedimos por esta dificultad que están atravesando hermanos, hermanas y mucha gente en Texas, Padre, que tú puedas obrar allí, que baje, que suban las temperaturas, Señor, y que puedan volver la provisión de la energía, Señor, que puedan ser arreglados los problemas que hay allí, Señor, y que tú estés cuidando mucha gente que está ahí pasando frío, Señor, sin calefacción, sin nada, que estés cuidando a niños y ancianos que puedan estar expuestos, personas de cualquier edad, y también, Señor, a tus hijos que estén allí, Padre. Que pueda ser un tiempo también para que algunos puedan reflexionar sobre sus vidas, sobre sus pecados, y puedan arrepentirse y conocer a Jesús como Salvador, Señor. Puedan dejar de ser ciegos espirituales para verte a ti por tu obra, Señor. Bendice todo esto. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Hola Patricia, hola Robert, hola Ana, Ricarda, Alfredo. Que el Señor les bendiga. Estamos estudiando expositivamente, versículo por versículo, el Evangelio de Juan. Capítulo 10, versículo 19 en adelante. Seguimos con el repaso, amado. Entonces, a través de ese escenario, el cual el Señor presenta tan claramente, Él, después de hablar de todos los personajes que hay en el escenario, ¿no? Desde el portero hasta el que es un asalariado, hasta el ladrón que pasa por el muro, Él también se pone dentro del escenario como la puerta, como el buen pastor, como el que da la vida por sus ovejas, como aquel que no teme al lobo, sino que lo afronta de frente, como lo hizo en esa cruz. Y así el lobo sigue. desaparece. El lobo desaparece, lo clava, lo mata, ¿no? También hablamos de los falsos pastores, ¿no? Y os invitamos realmente a que podáis ver el vídeo anterior. Lo encontráis ahí en nuestra página. En el grupo de la Iglesia ABC Suiza, en Facebook, grupos Iglesia ABC Suiza, si no en mi Facebook personal pastoral Mirko Chiesa, o en tu Facebook, no sé si tú lo pones, Esteban del Único Rey. Sí. Así que ahora vamos a empezar en el versículo 19, donde después de hablar de todo este relato, dicen así. El relato dice: volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Si algo el Señor hacía y sigue haciendo, es dividir. El Señor no es un ecuménico que dice, no, el amor junta todas las cosas, no. La verdad divide, paralelamente une. Es así. Estamos viendo que en el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellos debo traer, y oirá mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Hay unidad en Cristo Jesús, como la Biblia lo define, como el Dios verdadero, el verdadero hombre, como aquel que vino a buscar a su pueblo escogido por gracia. Amén. Así que estos relatos hicieron dividir a los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Y es lo que hacían y siguen haciendo los religiosos. Quieren desclasificar al Señor Jesucristo. Es una de las obras que sistemáticamente se sigue haciendo por mano del diablo. El diablo siempre quiere realmente desvirtuar la persona de Cristo, desclasificarla, empobrecerla. Quiere siempre quitarla de medio, pero es imposible hacerlo. Porque Jesucristo brilla con luz propia. No depende de nadie. Él se impone. Él se habla de sí mismo. Él hace que su nombre haga eco por todo el universo. Y no se puede estar indiferente. De hecho, vemos en el Evangelio de Juan especialmente, en toda la Biblia y en toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero vemos que no se puede ser indiferente a Jesucristo. O estás con Él o estás contra Él, ¿no? El que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Dijo Jesús. Así
aquí también vemos que había dos grupos bien marcados dentro del Evangelio de Juan, algunos que no querían y no podían y jamás iban a creer en él, y había otro grupo que sí estaba comenzando a ver, digamos, la gloria de Jesucristo, ¿no? Muchos de ellos, obviamente, renacidos o iban a renacer luego, ¿no? Entonces no se puede estar indiferente, tú tampoco puedes ser indiferente a la figura central de todos los tiempos. Es más, la figura por la cual los tiempos existen, Jesucristo, ¿no? Amén. Entonces no se puede ser indiferente a él. Y preguntaban ellos mismos, ¿por qué le oís? Ahí está la división. Judíos que lo escuchaban atentamente, otros que lo escuchaban pero para perseguirlo, aún con más fuerza, ¿no? Y otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio restaurar ojos de ciegos? Capítulo 9, donde el Señor allí hace una sanidad preciosa. Y seguimos, dice, llegó entonces la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Hacía frío. Ahora bien, podemos mirar un poco más a fondo. ¿En qué escenario nos encontramos ahora? Llegó entonces la dedicación. Dice aquí. Y esto es una fiesta. Una fiesta que apuntaba claramente a algo hermoso, como todas las fiestas ordenadas por Dios, sabemos, y solamente hay que estar estudiando Levítico, Números, Deuteronomio, hay que ir mirando las fiestas, las ordenanzas, y uno va mirando realmente con el Nuevo Testamento que todo se refiere al Evangelio, a la persona de Cristo. Acá la Reformada habla de la moderna Hanukkah, celebrada en diciembre para conmemorar la purificación del templo después de haber sido profanado por Antíoco Epifanes en el siglo II a.C., ¿no? Sí, aquí dice que fue instituida por Judas Macabeo para conmemorar la purificación del templo del acto de profanación cometida por Antíoco Epifanes, cuando éste sacrificó una puerca en el altar del templo el 25 de diciembre de el 165 a.C. O sea, esta fiesta de la dedicación hablaba de una purificación del templo. Es muy curioso que esta fiesta, que tengo que reiterar y decir que no era mandado por Dios, sino que era una tradición por una profanación que se había hecho. A causa de eso, se había sacrificado una puerca, imaginaos, el animal impuro de los judíos, y sin embargo, ahora mismo se acerca esta fiesta. Y no hay otro tan puro, tan glorioso, algo tan contrario a una puerca, sino la persona de Jesucristo, limpio, puro y sin mancha. Y sin embargo no lo podían ver. Era tanto el pecado que tenían esos pobres fariseos, están tan centrados en sí mismos que no podían ver lo que tenían delante de sí. Se acercaba esta fiesta de la dedicación en Jerusalén, en la ciudad de paz, Jerusalén, y apunta, era invierno, es decir, hacía frío. Y Jesús se paseaba en el templo en el pórtico de Salomón. Qué hermoso, imaginaos esto. El Señor Jesús se paseaba, daba paseos. Después de todos los debates, después de ver cómo hay un grupo de personas que tienen cierto poder en Jerusalén, bastante, que lo quieren matar, que lo quieren asesinar, Él se paseaba por allí, por el pórtico de aquel hombre que Él mismo, hacía unos cientos de años atrás, le había dado tanta sabiduría. Para edificar un templo para Él. Para edificar un templo para sí mismo, que simbolizaba su gloria, que simbolizaba su iglesia, que simbolizaba el evangelio, el templo. Ese templo que había sido profanado después, por una puerca, ¿no? Claro, después sabemos todo lo que pasó con el templo, ¿no? Pero bueno, inicialmente había sido obviamente para el Señor.
la nube del Señor había venido sobre el templo después de la oración de Salomón. Sí, Y ahora estaba aquí en ese pórtico de Salomón, que en realidad era una parte probablemente techada, cubierta contra el frío, 25 de diciembre, muy probablemente era la fecha. Vemos a Jesús que se paseaba, así como se pasaba en el huerto. ¿Te acuerdas? Se paseaba en el huerto, ¿no? El Señor Jesús se paseaba en el huerto. Aquí se pasea en el pórtico, ¿no? En el pórtico, en el templo, en el pórtico de Salomón. Hermano, aquí hay dos versículos donde en los dos versículos habla de Jerusalén, ciudad de paz, y Salomón, paz, shalom, que significa shalom. O sea, en medio de todo esto, el Señor tenía paz. Paz, completa paz. ¿Por qué? Por todo lo que ya ha definido anteriormente. Él es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y él Ya pone lo su había vida. dicho. Él pone su vida. Él su vida. Vamos a ver cómo termina este capítulo, que lo Sí. quieren matar de nuevo, ¿no? Y él mismo sabía bien su misión. Él sabía bien el propósito para el que está aquí. Yo te pregunto, hermano y hermana, me pregunto a mí mismo también, te lo pregunto a ti. ¿Sabemos bien el propósito por el que estamos aquí? ¿Realmente podemos pasear por la ciudad de la paz que solo el Espíritu Santo nos da? ¿Realmente somos ciudades de paz? ¿Somos Jerusalén? ¿Tenemos el shalom de Dios en nuestros corazones? ¿Vemos a Cristo pasearse a nuestro alrededor? ¿Y cómo nos repite las tiernas palabras de que yo soy el buen pastor? Yo soy la puerta, el que entrare por mí tendrá vida eterna y yo lo haré pastar por tiernos pastizales. Meditemos en eso porque aquí había gente que no entendía nada de eso y vemos cómo en el versículo 24 lo rodean, definiéndose a sí mismo como turbados del alma. Dice así: entonces lo rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Están turbados, están turbados. Si Cristo turba tu alma, si el Evangelio turba tu alma, es porque aún no tienes claro quién es Él. Por eso le preguntaban: dinos claramente si tú eres el Mesías. Dinos claramente si tú eres el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Libertador, Lo había dicho claramente. el rescate. Dinos claramente si eres el Mesías. Están turbados porque probablemente en la parte de su cuerpo aquí, en esta parte veían cosas, pero que con la otra parte ellos mismos contradecían. Tenían una lucha interna. Estaban ciegos por arrogancia, por orgullo, por competencias personales, religiosas, políticas. Por ideas equivocadas de quién habría de ser y cómo habría de ser el Cristo. Y esto también puede ser hoy en día así, ¿no? Tú te puedes esperar ¿qué de Dios? ¿Qué te esperas de Dios? ¿Cómo se te va a manifestar? ¿Qué estás esperando que se te aparezca Dios? ¿A través de qué? ¿De una filosofía? ¿De una persona? ¿De sueños? ¿De qué? ¿Cómo esperas que Dios se te aparezca? ¿Cómo esperas que sea tu Dios modelado a tu imagen? ¿Cómo tus fantasías se imaginan a Dios? Bueno, estas personas tenían un prejuicio sobre cómo debía de ser el Mesías. Un prejuicio indudablemente equivocadísimo, ¿no? A tal punto que estaba ahí el Mesías y no lo podían reconocer. No porque Él no lo dijera, no porque Él no hiciera las obras, porque ahora de hecho le va a decir eso, sino porque ellos no querían que el Mesías fuera ese. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. No habían comprendido la redención, no habían comprendido el pueblo del pacto, la iglesia. Obvio que todavía no era claro esto, ¿no? Pero no habían comprendido nada del Mesías sufriente de Isaías 53, etcétera, 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 ¿no? Se esperaban otra cosa de parte de Dios hacia ellos. Y muchas personas en este mundo hoy en día están igual. Se esperan a Dios o a algún Dios, pero lo esperan como ellos lo desean. El tema es que Dios ya se ha revelado en Jesucristo, Dios mismo, Dios el Hijo, hecho carne,
y ha venido al mundo para destruir el pecado. Lo ha clavado en la cruz, el pecado de todos aquellos que creen en Él, de su pueblo, de su iglesia, de los elegidos. Este es el pecado que Jesucristo ha destruido en la cruz. Para todos aquellos que creen en Él. No puedes hacerte un Dios a tu medida. Tú tienes que ver en la palabra cómo Dios se ha revelado. Y lo dice claramente. Y esto es lo que hace el apóstol Juan en este evangelio. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Verbo creador se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Por supuesto que había gloria en Jesucristo. Pero ellos estaban esperando ver otro tipo de gloria. Un libertador de los romanos. Un rey como hubiera sido David. Un militar. Un conquistador que fuera a eliminar a todos los enemigos que le habían quitado tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Alguien que le diera cosas para este mundo. Jesús mismo los reprendió en el capítulo 6, 7, ¿no? Que iban a Él porque habían comido, ¿no? No habían comprendido la dimensión espiritual y la profundidad y la realidad de las cuestiones espirituales, ¿no? Es un detalle, ¿no? Ver cómo habían hombres turbados, hombres religiosos, estudiados en la palabra de Dios, están turbados en la ciudad de paz, en el pórtico del Shalom, del Salomón, ante el príncipe de paz. Y están turbados porque no tenían claro eso, ¿no? De hecho, ¿Cuántos la Biblia reformada lo dice. van a la iglesia en un lugar donde se predica a Jesucristo, donde se canta de Jesucristo, donde Jesucristo está allí presente? Se presenta a Jesucristo. Y aún así hay turbación porque no quieren ver quién es Él. Porque ver quién es Él es evidenciar quién eres tú. Amén. Y si tú ves quién eres, tal y como la palabra de Dios dice, o corres a Cristo o te suicidas. O te vuelves loco. O te entra una depresión. Cuando vemos realmente lo muy pecadores, miserables, terriblemente malos que somos, no ante el espejo, no comparándonos con otros hombres, sino ante la santidad de Dios. Es ahí. Ese es el punto donde uno ve lo muy miserable que es. Es por eso que no interesa a muchos ver al verdadero Cristo, porque Cristo evidencia quién eres tú. Y cuando Cristo evidencia quién eres tú, solo puedes ir a dos lugares. A los pies de Cristo para ser salvo, o en el día final a sus pies para ser condenado. Ya que dice que toda rodilla se doblará ante No hay un lugar que te repare de la indiferencia a Jesús. Y tu alma no va a poder estar allí. No hay una tercera, hay dos. Y está claro, y seguirá siendo así, aunque digan y el diablo siga mintiendo como le encanta hacer, porque es el padre de la mentira. Y esto es lo que estaba diciendo Juan: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Preferían no creer en el Mesías, aunque había dado la vista a un ciego, y no solo, había hecho sin número de milagros, que el mismo Jesús va a decir que eran demostración de su identidad, digamos, ¿no? Preferían no verlo, porque no les conviene. Y hoy en día también hay muchos cristianos, pseudos cristianos, que quieren seguir viendo a su Jesús, como dice el hermano, de plastilina, acomodado a sus sueños, a sus beneficios, a sus ideas materiales, y no a lo que realmente Jesús dice sobre él. Y que si tú reconoces y conoces al verdadero Jesús, tu vida no puede ser igual. Tiene que haber un cambio radical. Y eso es muy incómodo. Puede resultar muy incómodo en muchos casos. Eso el hombre natural escapa. Escapa totalmente delante de la luz. Porque no quiere ser reprendido. En cambio, aquel al que el Señor llama por su gracia, entonces viene a la luz. Jesús, ante estos personajes turbados, con dudas y con ganas de saber si él era o no el Mesías, para ponerle alfombra roja
o sea para apedrearlo y matarlo ya de una vez, sea para adularlo, o sea para destrozarlo, Jesús le responde, versículo 25, os lo dije, ya se lo ha dicho, ya se lo ha dicho, y no creéis. Ese era el tema, que no creían, no creían. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Aquí el Señor se dedica a que analicen sus obras, lo que Él hace. Todo un seguimiento, que empiecen a estudiar, a investigar todo lo que Él ha hecho y realmente puedan hallar respuesta a ello. Pero como no creían, aunque veían, no podían creer. No es eso de tengo que ver para creer. Con Cristo fue totalmente diferente. Vieron, pero no le creyeron. Porque al final no se trata de que lo puedas ver. No se trata de que pasen delante de ti milagros. No se trata de que el Señor pueda transformar el agua en vino o de dos pescados y un pan sacar miles de trozos. No se trata de eso. Se trata de que tu corazón, nuestros corazones pecaminosos, los volquemos a sus pies sabiendo que solo Él es el único que puede perdonar y lavar nuestro pecado. Amén. Y reconciliarnos con el Padre. Así que muchos, cuando se digan, no, yo tengo que ver para creer, dile, mira, y aunque lo vieras, se trata de tan pésima condición la que tienes, de tu naturaleza tan caída que aunque lo vieras, lo escupirías, lo rechazarías. Porque nuestro corazón no está hecho para amar a Dios. No porque lo creo mal, porque lo creo todo bien, sino porque nuestro corazón tiene una naturaleza pecaminosa, que es contrario a quien es Él. De tal forma que necesitamos ser transformados por Dios para amarlo. Creo que para creer en Cristo Jesús. Exactamente ese es el problema. Nosotros, de todas formas, nos esperamos otras cosas de Dios. O sea, el hombre natural se espera otras cosas. Porque nosotros tenemos valores muy extraviados, muy corrompidos, muy pervertidos. El pecado desvía y pervierte. Aunque no seas un pervertido según el término del que se usa hoy en corriente, en la lengua castellana, no sé, depende de los países, estamos pervertidos por el pecado. El pecado nos hace ver cosas como buenas que no lo son, justas que son injustas, nos hace ver, tener impulsos que nosotros pensamos que son correctos y no lo son. Hay un enemigo oculto detrás de cada arbusto en nuestro corazón. Es así. Entonces, el hombre natural esperaría algo distinto de Dios. Esperaría algo diferente, ¿no? Y es exactamente lo que va a decir ahora Jesús en los versículos que siguen. Les pedimos por favor de compartir en sus muros si desean. Hola Richard, hola Isabel, Amarilis, Heidi, todos los que se van sumando. Hoy faltan hermanos de México, esperemos que pronto puedan conectarse también. Compartidlo en vuestros muros. Ahora Jesús va a decir realmente cuál es el problema. El problema, versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Aquí está el kit de la cuestión. Ellos no creen porque no son de las ovejas del Señor. Son, como les había dicho claramente, usurpadores, son asalariados, son personas que saltan el muro del redil, que no pasan por la puerta. No son ovejas, no son ovejas. El Señor habla claramente que los que no creen es porque no son de sus ovejas. Y ahora afirman el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora bien, yo o tú, antes de que fuéramos renacidos, antes de que Dios nos llamara por su gracia, de que su Santo Espíritu nos transformara, de que nos infundiera la fe, ¿qué éramos? ¿Ovejas o cabras?
Lo pregunto, ¿nacimos siendo cabras o ya siendo ovejas? Eso es una pregunta. Piénsalo, por favor. Piénsalo. ¿Nacimos siendo ovejas o cabras? Bueno, aquí podemos seguir en el texto y ver claramente que el que es oveja lo es desde siempre. El Señor Jesús habla de la parábola de la oveja perdida. El Señor Jesús dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Todo el mundo nace perdido, pero no todo el mundo nace siendo oveja. Y de aquí vamos a repetir una doctrina que hemos encontrado en cada capítulo de Juan. Se llama la doctrina de la predestinación. Te va a sonar más, te va a sonar menos, pero a mí me da igual cómo te pueda sonar. Que te suene bíblico porque lo es. Amén. Es bíblico. Y en esto que es bíblico, el Señor dice que sus ovejas oyen su voz. Aún quizá no la hayas podido escuchar, pero si eres oveja, es cuestión de tiempo que el Señor, en su momento, te llame por tu nombre y caigas a sus pies. Eso se llama el llamado eficaz, ¿no? El llamado eficaz. Cuando Dios quiere salvar a alguien, cuando Él desea salvarlo, a quien Él escogió desde antes de la predestinación del mundo, en el momento que Él predestinó que sea salvado, efectivamente, Dios lo llama. Y Dios lo llama en un modo especial. El llamado de Dios es irresistible. Por eso decimos de la gracia irresistible. No va en contra de la voluntad humana. Por el contrario, conquista, convence, atrae. Es un hielo que se disuelve. Es una vela que con el fuego se derrite. Eso es la voluntad humana delante del llamado de Dios. Lo digo antes de que digan Dios no crea robots, etcétera, todos esos argumentos que no son bíblicos. El hombre es responsable por su pecado. El hombre está condenado, nace en pecado, nace depravado. Salmo 51, en maldad he sido formado, me concibió mi madre. Y Dios a los predestinados desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 2 y muchos otros lugares, Romanos 8, Romanos 9, etc. En ese momento, el que Dios ha decidido de salvar a la persona, se aplica eficazmente, podríamos decir, la justicia de Cristo sobre el injusto. Por una obra de Dios, una regeneración, un nuevo nacimiento, ¿no? Es muy hermoso todo esto, ¿no? Estamos viendo cómo funcionan los tecnicismos de la salvación de las almas. Muchas veces los pasamos por alto, pero la Biblia los deja muy claros. Y tienen objetivo, que es el de la gloria de Dios. Quiero dar un saludo aquí a mi madre, Isabel Gavarrón Molina. El día de mi bautismo ya hará pues 9 años. Me regalaron una placa que pone mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27, ¿no? Me la regalaron mi padre y mi madre. Y fue un versículo que pude memorizar porque es corto, pero a la vez muy profundo, ¿no? En cuanto a los que a lo mejor no han asimilado aún la identidad que tienen como cristianos. Amado, yo tenía esto colgado al lado de mi cama desde que tenía 6 años. Sí. Era algo de paño colgado, me había regalado la esposa de un pastor, y justamente estaba este pedazo, desde el 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna entero. Así que lo mamamos desde pequeño, ¿no? Pero muchas veces los cristianos saben a una memoria este pasaje, esta porción de las Escrituras, pero no comprenden lo que significa. Y eso es muy lamentable. Te invitamos a escudriñarlo a la luz de todas las Escrituras. Amén, amén. Amén. Realmente, cuando el Señor habla de mis ovejas, habla de cómo el Señor, y lo vemos en este escenario del que estamos exponiendo, ¿no? Que hablamos la anterior vez del capítulo 10, del versículo 1 hacia adelante. Él monta un escenario claramente para ahora
hablar más claramente, pero es una idea que no deja de lado, ¿no? Es una idea que le da largas y la extiende y la profundiza más hasta llegar aquí, a hablar de sus ovejas y cómo sus ovejas oyen su voz. Hemos hablado anteriormente cómo las ovejas que oían la voz del que no era pastor corrían, ¿no? Entonces, estamos viendo que el Señor Jesús tiene ovejas que cuando escuchen su voz no correrán en contra de él, sino correrán hacia él. Amén. Y el mundo se separa en estas dos personas, los que corren de su voz como Adán y Eva, que huían de la presencia de Dios, y los del versículo 27, que cuando oigan la voz, le seguirán. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y me encanta también cómo no solo se apropia de sus ovejas, sino que también habla de que oyen, no están sordas a su voz. Es como si yo nazco siendo pecador, todos nacemos siendo pecadores, heredamos el pecado de nuestros padres y madres, de Adán y Eva, que representando toda la humanidad, siendo el representante, cayó en pecado y fue esclavizado al diablo, ¿no? Todos nacemos en esa condición, sin embargo, el Señor, cuando te llama por su nombre, en ese momento, sin tú haberlo conocido nunca, sin tú haber tenido un conocimiento experimental de Él, en ese momento experimentas a Cristo y parece que lo hayas conocido de toda la vida. Y ahí hay algo hermoso. Y ahí, Él te conocía. Y ahí, claro, ahí hay que hay un conocimiento previo de Dios hacia ti, porque Él te diseñó. Él, en la dimensión de la eternidad, te diseñó, te creó. Escribió tu nombre en el libro de la vida, tú, hermano, escogido por gracia, por este don maravilloso de su amor inefable, de este gozo poderoso, de esta voluntad que es por el puro afecto de su deseo. Esto es importante remarcarlo. Este es el preconocimiento del que habla Romanos 8 cuando habla de la predestinación. Dice, la presciencia. A los que antes conoció. Ahora bien, este conocer es intimidad. Y no es como muchos evangélicos, yo mismo creía en pasado, Dios sabía quién iba a elegirle a Él. No. Él nos eligió a nosotros, Él nos amó primero, en la eternidad pasada. Él no condenó. Los hombres estaban ya condenados por su pecado. Él decidió salvar a algunos de los que ya sabía que iban a estar condenados para su gloria, según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Esto es muy claro en las Escrituras. La idea es esta, que cuando el Señor llama a uno de sus escogidos, en ese momento nos vamos a la eternidad y vemos como que sentimos el abrazo de aquel que nos diseñó, y en ese momento el cristiano sabe, por el Espíritu Santo da testimonio dentro de uno, y uno grita, Abba, Padre, como diciendo, wow, es que es desde la eternidad que tú ya me conocías. Yo habiendo nacido en total ignorancia de ti y tú con total conocimiento de mí. Yo habiendo nacido con total odio hacia ti y repudio, y tú ya con tanto amor y aceptación, donde solo tu llamado era cuestión de tiempo, al que yo correspondiera por tu llamado eficaz a mi corazón, ¿no? O sea, es esa dimensión, o sea, hermano, es Romanos 5.8. Es Romanos 5.8. Es ese precioso mundo, ¿sabes? De decir, o sea, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. He estado toda una vida muerto y ahora revivo, soy llamado y vuelvo a la vida a la cual fue predestinado a vivir, a la cual fue diseñado a vivir, ¿no? Por eso la gran mayoría de los renacidos miran hacia atrás y reconocen la mano de Dios bondadosa en sus vidas, aun cuando eran enemigos, incrédulos, pecadores no arrepentidos, ¿no? Dice Romanos 8.5, y la esperanza no avergüenza, 5.8, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Y después dice, bueno, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿no? La experiencia de la que tú estás hablando, que yo la encuentro aquí en este pasaje y en muchos otros de las escrituras, ¿no? Ese reconocerse oveja, reconocerse hijo, aceptos en el amado, ¿no? Esa sensación de hijo pródigo que vuelve al hogar, ¿no? Toda esa sensación que de verdad los pecadores muchas veces no se ven representados en el hijo pródigo que se alejó, pero cuando vuelven al Padre ahí reconocen que se habían alejado, ¿no? Que habían malgastado su vida en sus deseos, que habían rechazado a su Padre. Entonces, y se encuentran de nuevo. A la pregunta esa, entonces el escogido nace siendo oveja, Bueno, es un tema o cabra. que puede generar mucha controversia teológica, pero indudablemente sabemos que Dios ya nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Podríamos decir que Él nos besó con los besos de su boca, como dice el Cantares, antes de que naciéramos, en algún modo. Es que tenemos que comprender también que Dios no mira a través del espacio temporal como nosotros. Dios habita la eternidad, ¿no? Entonces de nuevo, por causa de nuestro pecado y de nuestros límites naturales como seres humanos, no podemos comprender la profundidad de estas verdades eternas, y nos gusta llamarlo así al programa, desde el balcón, descubriendo las verdades eternas, ¿está bien? O exponiendo las verdades eternas de la palabra de Dios. No podemos ver la dimensión a través de los ojos, entre comillas, divinos. No podemos hacerlo. Es que hemos visto esta apropiación que el buen pastor hace. Mis ovejas oyen su voz, oyen mi voz. Estamos en Juan capítulo 10, versículo 27 ahora. 10, 27. Y uno diría, bueno, la voz audible, bueno, es por medio de su palabra, es por medio del Evangelio, ¿no? ¿Cómo conocerán, cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo nos predicarán si no hay nadie que vaya, no? Es la voz del Espíritu Santo llamando, ¿eh? El que llama, el que convence, Es el es el Espíritu Santo. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. como en Meribá, ¿no? Como en el día de la controversia, de la adoración. Y dice luego, y yo las conozco, aquí habla de ese conocimiento, como hemos estado hablando, experimental, desde la eternidad. Esto se aplica cuando Adán conoció a Eva. Esa palabra conocer en hebreo es yadá, que habla de la relación íntima entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Es el yadá, un conocimiento íntimo, experimental. Pues este es el conocimiento que Dios, que Jesucristo tiene de cada una de sus ovejas que ya llamó, que ha llamado, que está llamando y que llamará. Amén. Y que llamará. Que aún no nacieron quizás. Y vemos que a consecuencia de esto es y me siguen. Estamos viendo que en el versículo 27 todo es Él. Sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y le siguen. O sea, para que oigan su voz, el Señor tiene que hablar. El Señor tiene que dirigirse a la persona. Aquí no hay virtud alguna en la oveja. La oveja simplemente tiene la virtud de seguirle después como consecuencia de haber sido llamado, primeramente de haber sido oveja, predestinado, elegido, llamado, oye su voz, conocido, hablamos de predestinación, llamamiento, y ahora de seguirle, la santificación. Esto tiene que ver en contraste con los que no creían en Él y estaban turbados en sus almas y le decían, si eres el Mesías, dínoslo. Y como dice acá el comentario de esta Biblia, dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Quienes no son del pueblo elegido y redimido de Dios, no confiarán en Cristo a pesar de todos sus milagros y enseñanzas. Y era lo que estaba pasando en todo el Evangelio de Juan. En todo el Evangelio de Juan. La gracia soberana de Dios debe vencer nuestra incredulidad. Así es. Amén. Y después también habla de me siguen. Y hoy en día vemos iglesias llenas
de cristianos que aparentemente oyen al pastor, pero no le siguen. Entonces podemos bien poner en discusión su identidad como oveja, ¿no? La Biblia misma dice que el diablo se viste de oveja, ¿no? Y sus seguidores también, ¿no? De ángel de luz. De ángel de luz y se travisten, ¿no? Mm. Y en las iglesias está llena de cabras, como dices tú, también en la Biblia habla así. La parábola, ¿no? De la separación entre cabras cabras y las ovejas. ovejas. Pero que aparentemente están oyendo al pastor, pero no lo están siguiendo. Nosotros creemos en un evangelio que da fruto para vida eterna. Queremos un evangelio que cambia. Queremos un evangelio que por la gracia de Dios regenera. Esto es decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas viejas pasaron y aquí todas son son hechas hechas nuevas. nuevas. Novedad de vida. Si hemos muerto con Cristo, también creemos que resucitaremos con Él y andaremos en novedad de vida. Amén. Este es el evangelio bíblico, no es el evangelio que muchas veces se predica en las iglesias. Las ovejas no solo oyen, también siguen al pastor. Es que veo que cuando Él nos llama y nos enseña que nos conocía, que nos conoce, le seguimos, y seguirlo es seguir escuchando Sus su voz. mandamientos. Es seguir escuchando su voz, su palabra. Seguimos a Jesucristo, seguimos escuchando su voz, seguimos conociéndole y conociendo cómo fuimos conocidos, estudiando las doctrinas de la gracia, de la eternidad. Pero el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. O sea, una vez más, aquí el Señor Esto para mí está habla perfectamente de con el que 9. Él, Con el 9. Yo soy la Sí, puerta sí, al que por mí ahí va. entrará y saldrá y hallará pastos. pastos. Tantas veces pensamos en la vida eterna como algo posicional. Y ahora te doy la palabra, hermano. Fui salvado, tengo vida eterna. En realidad, la comunicación de la vida es continua de parte del Señor Jesús para sus ovejas, ¿no? Amén. ¿Estás de acuerdo en esto? Es algo totalmente relacional, esto les doy vida eterna. No es solo posicional, por supuesto que es posicional. No creemos que la salvación se pierde. Si depende de Dios, no puede perderse, es obra de Dios, es por gracia, no es por obras, es un don, es el don de la fe, es un regalo de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está clarísimo en las Escrituras. Ninguno que quiera interpretar la Biblia en un modo normal, como corresponde, puede enseñar que la salvación se pueda perder. Eso sería por obras. Estamos hablando que es por gracia, por la obra de Dios. Pero además de ser posicional, aceptos en el amado, también es relacional continuo, ¿no? Esta comunicación constante de vida, de la vida de Cristo en nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Es la vida de Cristo en nosotros. Y yo les doy vida eterna. Maravilloso. O sea, vemos que sus ovejas oyen su voz para seguirle por toda la eternidad. Amén. Una vez el Señor te ha llamado, una vez tú manifiestas que su llamado ha sido genuino y no ha sido un llamado de cualquiera, sino que ha sido su llamado, lo manifiestas porque le sigues, ya has empezado a andar la vida eterna. Y aquí vemos lo maravilloso de la permanencia de lo que Dios hace. Y no perecerán jamás. Amén. Jamás. O sea, podría simplemente decir y no perecerán, pero no. Aquí se añade el jamás. Define perecer en este pasaje. El nunca. Perecer No es la muerte física. no es así, sino que aquí habla de naufragar. Aquí habla de pérdida. Aquí habla de ir perdiéndose hasta perderse totalmente. Ser condenados, ¿no? En griego creo que usa una palabra que habla de la condenación, ¿no? Pero además habla de jamás. Y no perecerán jamás. Es decir, nunca. Nunca van a perecer. O sea, hay una Ni doble, hoy, ni mañana, ni pasado, ni el año que viene. Es decir, nunca van a perecer. hay Nunca van a una ser doble condenados. negación en griego. Hay una doble negación como para confirmar aún más fuertemente lo que se está diciendo. Ujú. Así es. Ciertamente nunca serán condenados, ¿no?
Indudablemente habla de la muerte segunda, de la muerte espiritual. Y aquí ahora dice, lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Estamos viendo cómo del 19 al 21 los fariseos turbados le preguntan que declare ya una vez por todas si es el Mesías o no. Y aquí lo que hace el Señor es simplemente 24, versículo 24, afirmarse quién es Él, pero no con las palabras que ellos quisieran oír. Porque el Señor nunca va a ceder al capricho de nadie. Ni Él es caprichoso, ni Él puede ceder al capricho. No puede hacerlo, porque Él es santo y porque es amor. Y un padre que ama a su hijo no le va a dar caprichos, le va a dar lo que realmente le va a hacer bien. Le va a dar lo que realmente le va a hacer bien. Y bueno, y si no es así, sabemos que el Padre Celestial, que es perfecto, que Jesucristo, su Hijo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Es hermoso entender esto, que ahora se refiere al Padre, y esto lo van a entender los judíos como que Él se hace igual al Padre más adelante, ¿no? Diciendo, lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Y aquí vemos otra vez que lo que le ha dado su Padre es mayor que todas las cosas. Es decir, de todas las cosas que el Padre le ha dado al Hijo, la mayor son sus ovejas. Son sus ovejas. Es verdad. ¿Cómo traduce aquí? Porque acá dice es mayor que todo, habla del Padre. Aquí dice es mayor que todas las cosas. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas. Ok, es una traducción textual. Probablemente Luego creo que sí, que dice, ¿y nadie puede levantarlo de mano? Sí. Bueno, aquí habla de eso, en esta versión, ¿no? Pero tiene sentido, ya que nosotros, las ovejas de Jesucristo, es la obra con la que el Padre Celestial quiso glorificar su nombre manifestando al Hijo para la redención de este pueblo. La obra hermosa del Evangelio de Cristo es que Dios manifiesta su amor por su gloria, una gloria expuesta, una gloria escenificada en esa cruz del Calvario, donde en esa cruz Cristo sufre el pecado de un pueblo escogido por gracia. Y si recordamos el Salmo 23, está esta verdad que el hermano está ilustrando. Por amor A mi nombre. el Señor dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de descanso pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por senda de justicia, confortará mi alma, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no te Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre, ahí está, ahí lo salté. Por amor de su nombre. Él ama su gloria. Él es santo, santo, santo. Y su gloria se manifiesta a través de su iglesia también. Cristo es la cabeza de su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Los redimidos de todos los tiempos, ¿no? Amén, amén. Esto es lo que el Padre le dio. La Biblia textual lo traduce así. Versículo 29. Y aquí es un versículo maravilloso con lo que ya el Señor ya no hablará más de este tema, porque lo dejo muy claro. Y aquí como que el Señor Jesucristo pone la cereza sobre el pastel. Ahora en el capítulo 10, versículo 30, volvemos de nuevo al versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Yo y el Padre somos uno. Y aquí encontramos el famoso Shema Israel. El famoso Shema Israel. Que dice el Shema Israel. El Shema Israel lo encontramos en los 10 mandamientos cuando dice escucha Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ¿no?
Y realmente que un ser humano dijera que él era uno con el Padre, o era una gran blasfemia, por lo cual tenías que morir, o es que realmente eras uno con el Padre. Amén. O sea, Aquí era sagrado el Shema Israel. De no confundir con una falsa doctrina que corre hoy de negar la existencia del Padre y del Espíritu Santo para hablar de solo Jesús, ¿no? Negar la Trinidad. Aquí en griego, evidentemente no es una palabra masculina, sino neutra. Implica que el Padre y el Hijo no son una misma persona, sino que son uno en esencia, en eternidad, en poder y en voluntad. Me gusta mucho cómo lo definieron los hermanos en la Confesión Bautista de 1689, que se la recomendamos como un resumen, una sistematización de las doctrinas sanas de la Biblia. En el segundo artículo de Dios y de la Santa Trinidad, en el tercer párrafo, dicen: en este ser divino infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, los tres de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Si fue muy complejo, después vuelve para atrás, cuando terminemos lo escuchas con calma. ¿Ok? Pero es muy hermoso saber que Dios existe en tres subsistencias, no una única persona, tres subsistencias: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vemos cómo ellos mismos se dividen áreas de ministerio, aún siendo totalmente Dios los tres. Amén. Aquí el Señor está diciéndoles en hebreo esto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta oración se repetía, era una de las oraciones de Israel, que dice así, en hebreo dice, es el nombre de una de las principales plegarias de la religión judía, el Shema propiamente dicho: Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Y era la afirmación también del monoteísmo, de que ellos, Israel, a diferencia de todas las naciones paganas, solo tenían un Dios. Y es con lo que se empieza en Deuteronomio, capítulo 6, 4 al 6, que son los 10 mandamientos. El primero es: solo tienes un Dios, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ante ellos, ¿no? Y aquí el Señor, ha hablado de que Él es el buen pastor, el pastor del Salmo 23, para luego decir que es uno con el Padre, que Él hace la voluntad del Padre, que Él es de la misma naturaleza que el Padre. Y es por eso que ahora responderán de la forma que responderán estos hombres en el versículo 31, pero es que así también responderían los falsos testigos, así respondería la humanidad entera ante un hombre que, aunque demuestra ser el Mesías, es insoportable, porque solo mirarlo a los ojos revela la miseria de los hombres, como estábamos realmente exponiendo antes, ¿no? Así que le dicen estos personajes a Jesús. Los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Interesante que dice otra vez. O sea, ya habían hecho el gesto, ese gesto de defensores de la ley, ¿no? La lapidación. Bueno, en el capítulo 8. Ya habían hecho, ¿no?, otra vez el gesto, ¿no? 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue.
Gracias a todos los que están escribiendo. Gracias, hermana Ricarda, por tu testimonio. Muy conmovedor. Gloria al Señor por eso. Gracias también a Argentina Medina. Por supuesto, nuestras obras son el resultado del Espíritu Santo en nosotros. Muchas gracias por vuestros comentarios. Sí, Ricarda es de México, aunque está ahí en Texas. Bueno, extrañamos a nuestra hermana Imelda, lo verá después, algunos otros. Estamos en el capítulo 10 de Juan. Seguimos adelante. Versículo 32. Ahí está, el 32. Jesús les dijo, muchas buenas obras del Padre os he mostrado. Pero amado, antes de ir adelante, el capítulo 31, perdón, nos demuestra una vez más lo que él había dicho poco antes. Que, versículo 18, nadie me la quita, mi vida, dijo el buen pastor, sino que yo de mí mismo la pongo. Ya era varias veces, al menos 2, quizás 3, que lo querían apedrear. Otra vez también lo llevaron hasta el monte y él pasó caminando, ¿te acuerdas de eso? Ahora no sé ponerlo en los tiempos de la Biblia, tendría que mirarlo, creo que es más adelante, pero más allá de eso, todo esto demuestra la soberanía de Jesús sobre cuándo poner su vida, ¿no? Cuando lo vinieron a agarrar, Jesús, él puso su vida, no fueron ellos que lo tomaron. ¿A quién buscáis? Yo soy, y todos cayeron por tierra, ¿no? Todo ese ejército que lo buscaba en el Getsemaní. Ahora sí, versículo 32. Jesús les dijo, muchas buenas obras del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Interesante, ¿no? Otra vez, aquí el Señor Jesús habla de sus obras. Pero no de sus obras como alguien autónomo, sino que alguien de sus obras como alguien que cumplía la voluntad del Padre. Las buenas obras que el Padre le había dado para que hicieran. O sea, en la eternidad habían diseñado toda la obra de redención. Habían escogido quienes iban a salvar. Habían diseñado qué obras iban a hacer. Y con todo esto el Señor Jesús vino sabiendo aún lo que tenía que sufrir. Sabiendo aún los pecados que teníamos que hacer. El Señor ya vino totalmente dispuesto y capacitado para empezar y acabar esa obra de redención. Amén. Es tan hermoso como aún él le pregunta ¿por cuál de ellas me apedreáis? Como dicen, bueno, él sabía que me acusan? ¿De qué me acusan? Él sabía que era irreprochable en cuanto a las obras, pero había algo que ellos no podían aceptar. Versículo 32, versículo 33, perdón, le respondió a los judíos, por buena obra no te apedreamos. Es decir, le habían dicho que era irreprochable, que es verdad que no lo podían apedrear por eso, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, eran tanto los reglamentos, era tanto el moldeamiento mental que tenían, que es verdad que aunque fuera intachable no podían hacer nada con ello. Pero me hace reír porque era por su forma de hablar, de expresarse, de definirse. Es como si a ti te apedrearan por decir que eres Esteban Bolinches. O sea, al final es obvio que acá es la identidad de Jesús, ¿no? Al centro, ¿no? Y Jesús le había dicho, y ya se lo había dicho muchas veces, está nuestra arma turbada, decían ellos, dinos si era el Mesías. Él dijo, ya se los dije. Se los dije un montón de veces y se los confirmé con mis obras. Y aún así no me crean porque no son de mis ovejas, ¿no? Y ellos le dicen de nuevo, nosotros te vamos a apedrear porque tú eres un blasfemo, porque dices ser Dios. Entonces comprendieron muy bien que él había dicho que era Dios. Estaban lo comprendiendo, ya no podían decir que su alma estaba turbada porque no era clara la persona de Cristo, la identidad de Jesús. Al contrario, era talmente clara que ellos no lo querían aceptar, no querían creer en él. No podían aceptar que este era el Mesías, ¿no? Es casi una contradicción, Y ahora aquí el Señor los va a tomar de una forma increíble, aunque lo quieren apedrear por blasfemia, porque le dicen, porque tú siendo hombre te haces Dios, y miramos aquí cómo habían captado realmente la idea. O sea, no iban mal encaminados, habían entendido perfectamente dónde Cristo se estaba posicionando constantemente. Habían visto que Cristo Jesús se hacía Dios. ¿Por qué es Dios? Por eso se
igualaba a Jehová, al gran yo soy, diciendo yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy con el Padre uno. Ahora entienden. ¿No habían preguntado si era el Mesías o no? Él se lo responde aquí. Él les hace una gran respuesta. Sin embargo, ellos no querían un tipo de Mesías que fuera Dios verdadero y Dios hecho hombre, porque tampoco entendían que el Mesías tenía que venir a morir por pecadores. Creían que el Mesías tenía que venir a matar pecadores, a hacer juicio a las naciones. Y bueno, va a ser así, pero por segunda vez. La primera vino a ser sacrificado. No se entendía muy bien en muchas áreas del judaísmo de qué tipo de Mesías tenía que venir. Por eso el etíope que se va a Jerusalén, Dios tiene que traer a Felipe, porque es el mismo hombre que está leyendo Isaías 53, pregunta, ¿de qué habla esto? ¿Habla de Israel? ¿Esto ya pasó? ¿Esto ya fue? ¿De qué está hablando esto? Y Felipe le tiene que hablar de Jesucristo, le tiene que hablar de la obra redentora de Cristo en la cruz, le tiene que hablar de su muerte, de su resurrección, le tiene que hablar el Evangelio, porque había un velo, como dice la palabra, estaban velados, no entendían el rol principal del Mesías, que era dar su vida por rescate de muchos. Y eso era impensable para muchos, era impensable. Lo entendían antes gentiles que judíos, porque judíos tenían tanta información, ahora aún eran más confundidos. Pero habían gentiles que por el don de Dios, porque eran ovejas, porque escuchaban la voz del buen pastor, podían creer en esta maravillosa realidad de lo que pasó en la cruz, ¿no? Así que vamos hacia adelante y dice, le acusan a Cristo de blasfemia porque Él, siendo hombre, se hace Dios. Es decir, ahora han comprendido. Tú estás diciendo que eres el Mesías. Estás diciendo que eres Dios. Esto lo han comprendido. No hay excusa. Vamos adelante, amado. Pero mira cómo el Señor le responde. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Aquí el Señor no les está tomando el pelo, aunque parece que sí. El Señor se está yendo al Salmo 82, versículo 6, que David habla de los arrogantes, de los prepotentes, de los jueces, de los soberbios, jueces injustos, que estaban en el lugar de Dios. Por eso le llama dioses sois, ¿no? Que a Dios pesar, es en minúscula. Dios es con minúscula. Y eso está claro, porque en este pasaje lo quieren matar porque él está diciendo que es Dios con mayúscula. Este pasaje lo pueden usar los testigos de Jehová o quien quiera que sea para negar la deidad de Jesucristo, y en realidad este pasaje confirma la deidad de Jesucristo. Porque justamente lo quieren matar porque él está diciendo que es Dios con mayúscula. Y en el Salmo 82 se está hablando de aquellos que, bajo la autoridad que Dios da a los jueces de este mundo, como también habla Romanos, de someterse a toda autoridad, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, estas personas tenían la autoridad como de parte de Dios, pero usaban mal esa autoridad. Y entonces les dice que tiemblen y les dice que ellos también van a morir como hombres, estos jueces. Y esto probablemente está dirigido también a estos religiosos de ese tiempo, que en algún modo juzgaban a otros, hacían, construían, destruían, hacían lo que querían, ¿no? Jesús lo dijo muchas veces, eso, ¿no? Que destruían casas enteras, que iban por todo el mundo para ser más seguidores del diablo y de la muerte a sus seguidores, y le está diciendo que aún estos jueces injustos que están en lugar de Dios, porque están usando la justicia, van a morir como hombres, ¿no? No está diciendo que son dioses. Fíjense en el capítulo 82 de Salmos, dice, yo dije, vosotros sois dioses con minúscula, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y dice, pero como hombre moriréis. Si de verdad fueran dioses, como algunas religiones quieren hacer pasar este pasaje que usa Jesús del Antiguo Testamento, no morirían como hombres. Indudablemente no está hablando de eso. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Este es el contexto del Salmo 82 que habla Jesús y que ahora nos va a explicar el hermano Esteban antes de dormirse. Vamos, hermano, no te duermas.
Fuerza, fuerza. No temas, amado, el Señor me sustenta, no Amén, temas. amén. No Tú tengas eres de sus temor. ovejas y le sigue. No tengas temor, amado. Amén. No te dejaré solo. Volvemos a Juan 10, capítulo 10, versículo 34. Si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. O sea, aquí los presenta con una encerrona y dice claramente cómo Dios llamó dioses a aquellos Esos gobernantes humanos. que eran judíos, que se les había dado la palabra, y ahora él, que viene diciendo que es hijo de Dios y lo está demostrando realmente, no le creen. Él dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y aquí le apela a las conciencias de estos hombres a que crean por él por medio de las obras, porque la finalidad de los milagros que Cristo hacía era verificar y afirmar quién era él, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Mesías, ¿no? Procuraron otra vez prenderlo, pero escapó de sus manos. Fueron tantos los argumentos que ya no quisieron responder, ya no quisieron hablar más, ya quisieron prenderlo. Pero, como habíamos meditado antes, que Mirko decía, aún no había llegado su hora, aún no había llegado su hora. Y aquí vemos el Señor en absoluto control de su obra redentora, de su obra de salvación, ¿no? Y nuevamente fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan estaba bautizando al principio, y permaneció allí. Y muchos acudieron a él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todas las cosas que dijo Juan acerca de éste eran verdaderas. Y muchos creyeron en él allí. Sus ovejas. Aquí vemos cómo el Señor, en medio de todo esto, iba llamando a sus ovejas. Y sus ovejas oían su voz y le seguían, y Él les daba vida eterna, y éstas nunca perecieron, sino que estuvieron en la mano del Señor, ¿no? Es hermoso, es maravilloso. Gloria al Señor Jesucristo. Que el Señor transforme nuestros corazones cada vez más, que nos permita oír más su voz, que nos permita gozarnos en su palabra, que nos permita constantemente disfrutar de la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús, y que nos permita ser voceros de su voz, para que el Señor nos use para que pueda llamar a muchas ovejas por medio de nosotros. Amén. El Señor tiene un redil. Si queremos hacer un resumen, una recapitulación de este capítulo, podremos decir primeramente que Jesús afirma ser el gran pastor del pueblo de Dios. Amén. Es el rey que ama a su pueblo y los cuida en un modo íntimo e individualmente. Podemos también decir que nadie verdaderamente es una oveja de Cristo o del rebaño si no lo escucha y lo sigue. Después, al ver también la imagen de un pastor confortante, como yo soy la puerta y yo soy el pastor, dijo en los primeros versículos, Jesús le pide a las personas que lo sigan aún en medio de ladrones, salteadores y lobos feroces. Ciertamente Él es un pastor extraordinario. Él defiende su rebaño muriendo por sus ovejas. Y hoy vimos, concluyendo el capítulo 10, que Dios ha dado a Jesús, el Padre dio al Hijo un pueblo particular, sus ovejas, para salvarlas y llevarlas a la vida eterna. Amén. Y vamos a ver al final del ministerio de Jesús que Él va a decir, de los que me diste no perdí ninguno, ¿no? Amén. No el hijo de perdición. Y eso todavía está en acto, de los que el Padre dio al Hijo, que están naciendo de nuevo a través de la historia, no perderá ninguno. Y vemos que, como dijimos antes, Cristo conoce de manera particular y preconoció a cada una de sus ovejas, y puesto que Él murió por sus ovejas particularmente, ellas van a escuchar su voz en la Escritura y lo obedecerán y solo creerán en Él. Amén. Nunca las perderá porque el poder del Padre los mantiene seguros.
Entonces, esto es un resumen del capítulo 10 muy interesante, muy importante. Y van a ver cómo en el libro de Juan estas verdades se van a hacer eco constantemente hasta que lleguemos a la oración intercesora de Jesucristo, en la cual va a ser aún más patente y más clara. Y si estas verdades te parecen heréticas o contrarias a lo que alguna vez te enseñaron, te pedimos de examinarlo atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la ley de Jesucristo, en su palabra eterna. Y allí vas a poder encontrar estas verdades eternas, que vas a ver que están desde el inicio de la creación, desde antes aún de la eternidad pasada, y lo seguirán hasta la eternidad futura. Amado, ¿cómo concluiremos? Gracias a todos los que están viendo, compartan en sus Facebook, inviten a sus congregaciones a compartir, no por nosotros, sino porque está abierta la palabra del Señor, y sabemos que donde la palabra del Señor está abierta, allí hay bendición, hay obra, la palabra de Dios no vuelve vacía. Versículo 16 del capítulo 3 de 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 3, 16, el misterio de la Piedad. Amén. 1 de Timoteo 3, 16. ¿Lo lees tú, amado, en la textual? Ok, o los dos. A ver. Vamos. E indiscutiblemente, Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. 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 Les deseamos a todos una hermosa semana. Oramos, Señor, gracias por tu palabra y pedimos que tú obres en los corazones de aquellos que las escuchan. Gracias, Padre, por la vida de nuestra hermana Ricarda y todos los demás que están mirando, Señor, como tú estás obrando en esas vidas. Continúa a hacerlo, Señor, también en la nuestra, Padre. Y si hay alguien que escucha algo de esto que hemos dicho, algún pedazo o entero, que no te conoce, Señor, que tú lo llames, Señor, que pueda descubrirse tu oveja, Padre, por tu gracia, Señor. Amén. Continúa a bendecir este ministerio, Señor, lo traemos aquí como los 2 panecillos que trajo aquel joven, los 5 peces, Señor, para que tú lo puedas multiplicar y usar para tu gloria, Señor, para la extensión de tu reino, Padre, en un modo espiritual. Gloria a ti por siempre. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo y gracias por la obra de Jesucristo. En su nombre y a través de sus méritos oramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Que todos tengan una hermosa semana y que puedan meditar en estas verdades eternas. Amén. Hasta el Bendiciones. próximo amado. miércoles, si Dios quiere. Bendiciones.